aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Me imagino que ya todos sabemos la historia de Josué. Vamos a la introducción. Dice: el milagro de la división de las aguas del Jordán fue determinante porque, inciso 1, durante la época de verano, los deshielos del monte Hermón, las corrientes de las colinas del norte hacían que el Jordán se desbordara. Ahí vemos el motivo por qué había tanta agua y no se podía cruzar. Dice: solo un milagro permitiría que el pueblo lo pasara. Dice: solo un milagro permitiría que el pueblo lo pasara. Para Dios nada es imposible. Pero hay motivo por qué hizo todo eso. Amén. Inciso 2. Los israelitas que estaban por entrar a la tierra prometida eran una nueva generación. Vimos la semana pasada por qué no cruzaron la generación que murió en el desierto. Amén. Inciso 3, lo que estaba por venir era realmente difícil. Conquistar la tierra y derrotar a los reyes amorreos y cananeos. Hay algo importante ahí, dice: Dios quería fortalecer la fe de su pueblo. El Señor quería que su pueblo creyera en Él. Inciso 4, Josué necesitaba consolidar su liderazgo frente a ese pueblo difícil de dirigir. Dios usó este milagro para engrandecerlo delante de los ojos de todo Israel y demostró con esta hazaña que obraría por medio de Josué como lo había hecho con Moisés. Antes de que vayamos al desarrollo del estudio, quiero que me acompañen ahí mismo en el libro de Josué capítulo 3. Vamos a leer del 1 al 5. Hay algo que ahí me habló el Señor y quiero que compartirlos con ustedes. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Josué 3, capítulo 3, verso 1 al 5. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Ahí le está diciendo al pueblo que cuando vean el arca partir, ustedes van a ir tras de él. A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. En otra versión dice casi 1 kilómetro. Imagínense cuánto de distancia. ¿Por qué la distancia? Porque el arca simbolizaba la presencia de Dios. Y si alguien estaba en pecado, no podía acercarse al Señor, cerca del arca.
Pero lo que llamó más la atención es el verso 5. Dice, y José dijo al pueblo, santificados, porque Jehová hará mañana maravilla entre vosotros. Ahí nos dio, ahí me detuve un poco, porque el Señor no nos va a dejar poseer la tierra prometida, diciéndole literalmente si no estamos bien delante del Señor. José dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. ¿Qué es santificarse? Es ser apartado para Dios. Amén. Santificarse es dejar lo pecaminoso, cambiar nuestro carácter. Muchas veces aquí el pastor nos ha corregido. Si a veces está aquí tenemos cara de ángel, pero allá afuera ponemos la otra cara. Santificarse es vivir conforme a la voluntad de Dios. Santificarse es por la fe en Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Todos lo sabemos. Necesitamos el Espíritu Santo para poder santificarnos. Tenemos que transformar nuestros corazones. Y el Espíritu Santo nos va alineando a la voluntad del Señor. Santificarnos es leer la Biblia, la palabra del Señor. Y no solamente leerla, aplicarla en nuestras vidas. ¿Para qué? Para poder ser santos. A mi hermano Roberto, si me busca primera de Pedro 1, capítulo 1, verso 14 al 16. Nadie puede acercarse al Padre si no estamos bien delante del Señor. Tampoco el Señor nos puede escuchar si estamos mal delante de Él. A veces nosotros venimos y le pedimos al Señor, yo quiero esto, dame esto y esto y esto y esto. ¿Y nosotros qué? El Señor es fiel. El Señor está ahí. Pero ¿qué hacemos nosotros? Listo, hermano. O el micrófono al hermano. Bendiciones, amados, en esta mañana. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Gracias, hermano. Como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Pero ya no estamos en la ignorancia, me imagino. Sino como aquel que os llamó es santo. Sed santo también vosotros, santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Cómo podemos santificarnos también? Tener comunión con Jesús. ¿En qué manera? En la oración, meditación de la palabra. La oración y la meditación de la palabra, ¿para qué? Para fortalecer nuestra relación con Él. Otra manera de santificarnos, reconocer y confesar nuestros pecados.
Nosotros no miramos al hermano, ni ella me mira a mí, ni ellos me miran a mí, pero el que te está mirando es el que está ahí arriba. ¿Cómo estamos delante de Él? De Él no podemos escondernos. Él sabe dónde vamos. La santificación también implica unidad entre la iglesia y amor entre los miembros de la iglesia. Dice Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Padre. Y menos entre los hijos de Dios. Debe haber discordia. Ese es un punto que me puso a reflexionar y compartirles, porque eso le dijo Josué a su pueblo: santificaos antes de cruzar el río, porque mañana vamos a donde el Señor nos va a llevar. Desarrollo del estudio. Paso de los sacerdotes, el arca y el pueblo. Ya sabemos el arca, ¿qué era lo que llevaba el arca? Amén. Llevaba las tablas de la ley, llevaba el maná y la vara de Aarón. Punto A. Dios amontonó las aguas del Jordán. 3 del 14 al 16. Debe haber sido impresionante la reacción del pueblo ante la orden de Josué y promulgada por los oficiales que decía: dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra. Obediente al mandato de Jehová, partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán. Yo imagino que como Josué les dijo: alístense, prepárense, lo que tengan que con el Señor, arrepiéntanse. De ahí que fue que agarraron valor, fuerza, fe. Dice, el desfile era majestuoso. Los sacerdotes que llevaban el arca encabezaban la marcha. Y el pueblo iba en pos de ellos. El gran milagro ocurrió cuando los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua. La obediencia fue esencial, pues no se realizó el milagro mientras estaban todavía en sus tiendas, sino cuando siguieron las instrucciones que les dio el Señor. Al salir de Egipto y frente al mar Rojo, Moisés levantó su vara y el mar se dividió. Pero aquí, tal como lo ordenó Dios, cuando los pies de los sacerdotes se asentaron en el río, las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón. Al ver este extraordinario acontecimiento, el pueblo pasó en dirección de Jericó, asombrado y reverente delante de Dios. Ahí vemos que los sacerdotes que llevaban el arca pisaron el agua y ahí que se detuvieron. Amén. Y ellos estuvieron en medio del río para que el pueblo cruzara. Para dirigirse a la tierra prometida. Ese río era el último obstáculo para que el pueblo de Israel llegara a la tierra prometida. Ahora el pueblo tuvo fe y obediencia. Una vez aquí el hermano Gabriel predicó de la fe. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Creemos que el Dios va a realizar nuestro milagro? ¿Creemos que Dios me va a sacar adelante? La obediencia.
¿Por qué es importante la obediencia? Trae consigo las bendiciones, protección de Dios, sabiduría y paz. La obediencia abre el camino a los milagros. La obediencia a Dios nos da la vida eterna por medio de Cristo Jesús. La obediencia y fe trae victoria a nuestras vidas. ¿Por qué estamos aquí reunidos? Por fe en Jesucristo, ¿no? Por fe en la palabra. Por fe porque Dios existe. Por fe creemos que Dios va a hacer algo en nuestras vidas. Tal vez no al instante como muchos queremos. Si para conquistar la tierra prometida de Abraham a Josué fueron más de 400 años. La cosa es tener paciencia. El pueblo pasó en dirección de Jericó, el primer pueblo, la ciudad que iban a conquistar. Bendito sea el Señor. Vamos al punto B. El arca en medio del río. Dios garantizó que las aguas del Jordán dejarían de correr y formarían un muro. Y ordenó que los sacerdotes permanecieran de pie con el arca en medio del río. La misión de esos siervos de Dios era servir como guardianes de la seguridad y la marcha del pueblo en aquellos inolvidables momentos de transición. La vida del desierto era cosa del pasado. Ahora tenían que aprender nuevos métodos de vida y enfrentar experiencias muy distintas a las que por 40 años habían tenido. Les esperaban años de guerra y sufrimientos. Tomemos nota en esto, dice, pero si permanecían fieles, Dios les daría posesión de la tierra prometida. Aprendemos que Dios nos da las cosas que nos ha prometido, pero que también tenemos que luchar por conquistarlas. También se ve aquí que hasta el mínimo detalle es esencial cuando se trata de cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida. Por otra parte, este acontecimiento nos habla de la importancia del liderazgo de la iglesia. Moisés ya había desaparecido, pero Dios levantó en su lugar a Josué, un varón íntegro, esforzado y valiente. Mientras yo estaba leyendo todos los libros, digo yo, ¿por qué Dios para nada es imposible? Dios él mismo podía abrir el río y pásenle. Pero no, el Señor quería que el pueblo lo conocieran a Él. Que el pueblo conociera su poder, su grandeza. Ahora Dios no solamente abre caminos, sino que también está con nosotros en nuestras luchas. Para recibir las promesas de Dios es necesario luchar a través de la oración, obediencia y la fe en Él. ¿Cómo queremos que Dios nos responda a nuestras peticiones? ¿Cómo Dios hará en nuestras vidas milagros? ¿Cómo Dios estará contigo si a veces no somos fieles con el Señor? Algo importante dice aquí el mínimo también se ve aquí hasta el mínimo detalle es esencial.
Todo lo que Dios le decía, hagan esto, el pueblo lo hacía. Ahora hagan esto, el pueblo lo hacía. Díganos el Señor. Dice, Moisés ya había desaparecido, pero Dios levantó en su lugar a Josué, un varón íntegro, esforzado y valiente. Por eso Dios nos invita a conocerlo en su palabra, para crecer espiritualmente, para tener una relación fortalecida con el Señor, para ser un buen representante para el Señor. Un varón íntegro, alguien que sea intachable, alguien que sea honesto, responsable, recto y justo. La semana pasada vimos cómo Dios ya estaba mirando a José desde que Josué acompañaba a Moisés donde quiera que iba. Dios estaba mirando el corazón de Josué. A este lo quiero. A este me va a servir. Digno es el Señor. Aprendemos que Dios nos da las cosas que nos ha prometido, pero también tenemos que luchar por conquistarlas. ¿Cómo Dios nos va? Lo vuelvo a recalcar, hacerle milagros. Si nos cuesta venir a buscarlo, nos cuesta venir a adorarlo. Nos cuesta levantarnos. Como quisiéramos que estuvieran llenas las sillas. Y ahí es donde nos damos cuenta de la importancia de tu búsqueda. Ahí es donde miramos que flaqueamos, decaemos. Porque a mí me ha pasado también. No sé ustedes. Con 2, 3 días que uno no va a la iglesia, como que baja el ánimo. Digno eres, Señor. Las 12 piedras son testimonio permanente. Josué 4, del 1 al 13. Inciso A, participación de las 12 tribus. 4, del 1 al 5. La orden de tomar 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. 3:12. Y del pueblo 12 hombres. 4:2. Y sacar del fondo del río 12 piedras. 4:3. Implicaba una serie de lecciones simbólicas. La finalidad era fijar en la mente de los israelitas la existencia de una confederación inducible de 12 tribus. Había 12 tribus, pero era un solo pueblo. Ahora de las piedras, en esos tiempos era común para ellos. Dos tribus y media ya habían tomado posesión de la tierra del oriente del Jordán. Los restantes estaban por entrar a la tierra bella pero hostil y saturada de enemigos. Era imperativo que el pueblo comprendiera la necesidad de mantenerse
unidos en las luchas. Aquí es donde digo yo, cómo el pueblo así confía en el Señor. Ellos sabían todo lo que iba a pasar de aquel lado. Vamos a cruzar el río, pero viene lo bueno. ¿Y qué pasa en la actualidad entre nosotros? Venimos al Señor, pero cuando hay trabajos, mejor damos un paso para atrás. ¿Por qué? Porque hay responsabilidades. Estamos en la carne. Y no porque uno estamos acá arriba ya traemos el aro acá. También tenemos nuestras luchas. Era imperativo que el pueblo comprendiera la necesidad de mantenerse unidos en la lucha para gozar cuando se les diera reposo. Cada uno de los 12 debía llevar una piedra entre su hombro. Qué gran lección de compromiso, primero, participación y unidad. Nos da este ejemplo a todos los hijos de Dios. En la iglesia también permanece el símbolo de 12 por el número de apóstoles que Jesús escogió. En todo esto captamos una lección importante: la integración del pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? Todo el que acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y todo gentil que se une a los judíos. Él quería mantener unida a las 12 tribus para la conquista de su reino temporal. Ahora une a los cristianos de todos los confines de la tierra para sacar la humanidad del desierto espiritual y traerla al reino de Cristo. Digno eres el Señor. Dice aquí donde dice, qué gran lección de compromiso, participación y unidad. Dice Salmo 133:1, dice, qué bueno y agradable es cuando el pueblo de Dios vive unido. ¿Qué pasa si el pueblo está dividido? El enemigo mira la rendija, no, pues ahí voy a entrar. Y abre más la brecha. La unidad entre el pueblo de Dios es una bendición que trae paz y armonía en la comunidad. Ahora donde dice algo importante que vemos, dice que ahora une a los cristianos de todos los confines de la tierra para sacar la humanidad del desierto espiritual. Ahora los gentiles que creyeron en Jesús fuimos integrados al cuerpo de Cristo. Ahora somos coherederos juntamente con Cristo. Ahora por la fe en Jesucristo tenemos la salvación en Él. Gracias, Señor. Adelante, hermano. Dios les bendiga, hermanos, nuevamente. Tengo más bien como una pregunta en esto que hemos estado estudiando en esta mañana. Me emociona saber cómo Dios trabaja, hermano. El tema es de nosotros, hay un nuevo liderazgo. Luego el agua se detiene para que el pueblo cruce el río. Pero hay una cosa que me impresiona a mí, cómo Dios nos lleva en una transición, hermano, al creyente. Primero, el pueblo de Israel estaba en Egipto, cautivo, esclavo, y no había esperanza hasta que clamaron a Dios.
Entonces cuando claman a Dios sucede algo glorioso, ya lo estuvimos viendo. Ahora, hermano, están a punto o cruzan el río. Otra nueva transición, hermano, de vivir en una vida de esclavitud ahora del desierto, perdón, de esclavitud al desierto, y luego otra transición, pero ya no iba a ser suplido como en el desierto todo. Amén. Hay épocas en que Dios suple todas las cosas, pero ahora, hermano, van hacia una conquista, o sea, van a poner algo de sí mismos, porque Dios nos lleva en ese crecimiento, o sea, en esa transición. Es algo muy hermoso, hermano. Ahora, el agua del río no empieza a menguar o a ceder hasta que ellos no ponen los pies adentro Así es. del agua. Entonces, como Dios lo había mandado. Ahora, si usted se pregunta, bueno, ¿y por qué había tanta agua? ¿Y de dónde venía toda esa agua? Para nosotros es algo de diferentes áreas geográficas. Podemos ver que esto, hermano, el agua salía de las montañas nevadas o de hielos, como le quieran llamar. Entonces, esto hacía que el río se creciera demasiado. Y es algo impresionante que, pues decir, qué casualidad que el río estaba demasiado crecido, ¿me entiende? Para que el pueblo tuviera se puede decir, más contrario, fuera más contrario este suceso. Entonces, ¿por qué nosotros a veces encontramos más oposición, hermano? Porque Dios quiere sin duda que empecemos nosotros a vencer ese tipo de oposición, a tener más fe, a confiar más en Dios, porque acuérdense que nosotros también venimos de una transición, hermano. Nuestra vida tiene que ser como la luz de la aurora. El salmista dice, la vida del creyente es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, ahora, ¿por qué las piedras tenían que ser del centro del río? De al menos de lo más profundo. O sea, ¿por qué no de la orilla? Era fácil ir a agarrar una piedrita de la orilla. Lo que iba a ser era un monumento, una monumental para que fuera testimonio. Así es. Pero ¿por qué del mero centro del río, de lo más profundo? Porque esas piedras, hermanos, sin duda habían sido arrastradas, no sé desde dónde, moldeadas. Pues ahí brotaron. O sea, iban siendo como la vida del creyente, hermano, a través de la lucha, de la prueba. Amén. Son piedras, hermanos, que van siendo mudadas, rodadas o como sea, hasta que llegan ahí, pero van unas piedras bien pulidas, hermanos, bien diferentes a las que hay en la orilla. Entonces, es muy impresionante para nosotros que no solamente hay que estar en la orilla, hay que estar en lo profundo, hermano. Hay que ser moldeados, hay que ser, llevados por ese río de Dios hasta que nosotros seamos más perfeccionados, hermano. ¿Me entiendes? De lo más profundo. Amén. No andar solamente en las orillas. Eso es un comentario leve solamente. Oh, gracias, hermano. Todos venimos. ¿Qué dice la palabra? Dios nos rescató ¿de qué? De allá afuera, ¿para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. A ver, los de Conviví. Y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Amén. Todos venimos de fuera. Si acaso hay las siguientes generaciones, mis hijas, nacieron en el Evangelio, pero me imagino que muchos de nosotros ni a la católica íbamos, ni otra religión. O sea que lo que dice el hermano, todos tenemos un proceso. Poco a poco vamos creciendo espiritualmente. Y al que no quiere crecer, y es su voluntad. Pero aquí está la herramienta. ¿Ven? O sea que para el Señor no hay excusa para crecer, para servir, para hacer la voluntad del Señor. Gloria al Señor.
Bueno, vamos continuando. El punto B. Testimonio para las nuevas generaciones. Las piedras que los representantes de las 12 tribus de Israel tomaron del fondo del río sirvieron para levantar un monumento, lo que estaba hablando el hermano. Era costumbre entre los pueblos orientales erigir monumentos de piedras para recordar acontecimientos importantes. Por ejemplo, que puso Samuel entre Mizpa y Sen y la llamó Ebenezer. Según 1 Samuel 7, capítulo 7, verso 12. En el pasaje de hoy se habla de dos de los monumentos de piedra más importantes en la historia de Israel. En esta ocasión, el milagro del Jordán sería preservado por el testimonio de 12 piedras. Cuando las generaciones futuras preguntarán, ¿qué significan estas piedras? Los padres contarían la historia del cruce del río. Estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. El monumento se erigió en Gilgal, lugar donde el pueblo acampó aquella noche. En el versículo 9, en Gilgal, antes de continuar, era ya de este lado del río. Ahí acamparon en ese lugar antes de conquistar al primer pueblo, la primera ciudad. Amén. Lugar donde el pueblo acampó aquella noche. En el versículo 9 se mencionan otras 12 piedras que Josué puso en medio del Jordán, donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto. Esto lo hizo mientras todo el pueblo pasaba. Eso es, Josué agarró también 12 piedras y los llevó a los pies de los sacerdotes. Y ahí nos da una enseñanza de que estaba dejando todo lo que venían de allá atrás. Todos los pecados, todo lo que pasaron en el desierto. ¿Por qué? Porque ya ellos, después de poner las piedras en Gilgal, era un símbolo de que ya era un nuevo comienzo. Era un símbolo de que Dios, reconociera que solamente en Dios pudo hacer todo ese milagro. Ahora, dice aquí algo importante, dice, cuando las siguientes generaciones preguntan, ¿qué significan estas piedras? Ahora, hablando literalmente, nuestra fe. ¿En quién, dónde está nuestra fe? ¿En qué está cimentada nuestra fe? Y adelante, hermano. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Tengo comentarios. Si Adelante, hermano. Es en el texto áureo, hermano, ¿verdad? Porque estaba diciendo, hermano maestro, acerca de las 12 piedras que Josué levantó y las dejó en el mero centro del río Jordán. Al igual que las 12 piedras que el hermano Roberto decía que fueron erigidas un monumento fuera. Una de las razones también va de que fueron recogidas piedras del mero centro del río Jordán como testimonio de que se tocó fondo. Porque ¿qué significa la palabra Jordán, hermano? Significa humillación. Así es. Entonces, estos hombres pasaron, este pueblo pasó de la humillación a la exaltación, ¿me entiende? Ellos tocaron fondo en ese río y de la humillación pasaron a la exaltación, ¿me entiende? A la bendición. Se llegó el tiempo de cosechar, ¿verdad? ¿Me entiende? De cambiar de vida, de la prueba, de la lucha a la victoria, a la bendición. Estas 12 piedras que levantó Josué, hermano, dio testimonio de que el Espíritu Santo, por eso dice el texto hebreo, dice que
tú viste, Omar, que huiste, y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Salmo 114, 5. O sea que este mar, estas aguas para que se hagan detener un montón, es que vieron algo, hermano. O sea, algo percibieron. La Biblia dice que el monte Sinaí temblaba la presencia de Dios. Ellos, o sea, a pesar de ser, son seres inanimados, sintieron algo. ¿Y qué sentirían, hermano? O sea, algo pasó por ahí que los hizo sentir que retrocedieran con ese poder, ¿me entiendes? O sea, ni toda la furia del Jordán, ¿me entiendes?, fue suficiente para que pudieran pasar sobre la autoridad, el poder y la gracia de Dios que iba delante de ellos. Había animales grandísimos, hermano, el río. En el Mar Rojo, me imagino cuántos animales enormes pudo haber habido, y sin embargo había una protección, había una cobertura de parte de Dios, porque esa línea que Dios forjó es un camino que el pueblo le dijo: no te apartes ni a diestra ni a siniestra, para que te vaya bien, ¿me entiendes? Entonces, cuando Dios forja un camino, como dijo usted, hermano maestro, hasta los mínimos detalles, hermano, hay que obedecer. ¿Qué pasó con Moisés? Con solo golpear la piedra, ¿me entiendes? Ahí regó el tepache. Mire, y este testimonio, hermano, de las 12 piedras adentro, por eso cuando el profeta Eliseo viene a Naamán a buscarlo, dijo: ve y humíllate, zambúllete 7 veces. Ahí estaba un testimonio de un poder sobrenatural, y eso fue lo que salvó a Naamán, hermano, lo que lo sanó, ¿me entiende? El testimonio que ese Jordán fue nada delante del poder de Dios, ¿me entiende? Y nosotros a veces tenemos, ¿me entiende?, un temor de que a veces no sucede un milagro en nuestras vidas, porque la fe, hermano, es la que nos mueve, la fe. ¿Sabe por qué sana una persona, hermano? Por la fe. Es la fe la que sana, o sea, el poder de Dios, pero por la fe. Si usted no cree, no va a ser sanado. Es por la fe. Por le dijo: ve a Zambuite 7 veces. Este hombre se enojó. Dijo: oye, Afana y Farfán, Dios del río de Damasco, ¿no son mejor que todo el agua de Israel? Sí, cómo no, vaya terroñoso. Mire, y ahí en todo el testimonio donde Dios había pasado por ahí, cuando Dios pasa, deja huella. Así Dios le es. bendiga. Gracias, hermano. El mismo de ayer y hoy es el mismo. ¿Por qué no venía a adorarle? ¿Por qué no venía a exaltarle? Para Dios nada es imposible. Ahora todo lo que estamos estudiando, viendo aquí, esto nos da, es para que nos anime nosotros salir adelante, seguir adelante. Muchas veces hemos invitado a los hermanos que vengan a las 10 porque esta es la columna vertebral. ¿Para qué? Para fortalecernos en seguir adelante. Adelante, hermano. Dios lo bendiga, hermanos. Adelante. Solamente un pequeño aporte también a este punto de cuando nuestros hijos nos pregunten. Algo que decía el hermano Estanislao es que el Jordán significa humillación, o sea, tocar fondo. Este tema que estamos hablando hoy es un tema también escatológico. O sea, esto tiene que ver mucho también con el futuro, no solamente Amén. con lo que representan las piedras en el pasado, sino lo que representan en un futuro también para Israel, porque muchos creen que ya Israel ya no es el pueblo de Dios, o sea, sigue siendo el mismo, lo único que están en un proceso, están en una desobediencia, pero el plan de Dios no ha culminado con ellos todavía. Todos sabemos que estamos ahora mismo en una transición, donde ahora mismo estamos en el tiempo de la iglesia, donde la Biblia dice que cuando el Señor vino a los suyos. ¿Quiénes son los suyos? Israel. Amén. Pero por cuanto, o sea, no fue solamente porque ellos rechazaron al Señor que nosotros entramos ahí, como decimos en mi país, de chepa. No, es un plan. Dios permitió esto porque si no, entonces los gentiles no tuviéramos salvación. Así es. Dios permitió esto en su gracia y misericordia y en su omnisapienta. Él sabía todo esto y permitió eso para darnos a nosotros acceso. Por eso dice que lo que no le recibieron, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero que entonces ahí se abre la brecha donde entramos ahora nosotros. Ahora Sí. bien, el Señor le está tratando con la iglesia ahora mismo, pero no significa que Dios terminó con Israel. Sabemos que hay un tiempo donde eso va a marcar un antes y un después con el arrebatamiento. Entonces estas piedras, cuando nos pregunten estos niños, no solamente representan las piedras de ayer, sino, fíjate lo que es Dios, que el pueblo de Israel va a tener que tocar fondo.
Amén. Porque ahora mismo están muy alzados, porque somos el pueblo de Dios. Lo que dice la Biblia, que Pablo dio como basura, que dijo, el ser israelita, ya eso yo lo he hecho por basura. El tener 2 ciudadanías, eso yo lo he hecho por basura, por ir por Cristo. Entonces, ahora mismo el judío está muy grande, ¿verdad? Porque es el pueblo de Dios. Ahora ellos van a tener que bajarse y buscar su piedra también. Van a tener que tocar fondo. Ahora, ¿qué va a hacer Dios? Que en su infinita misericordia, cuando ellos se arrepientan y cuando toquen fondo y se humillen, entonces Dios va a volver a levantar piedras. Y con el mismo concepto de las 12, dice que cogió 12 hombres de cada tribu. ¿Qué representa eso en el Nuevo Testamento? O sea, ¿qué representa eso para el futuro, para el tiempo de la gran tribulación? Bueno, que Dios le va a dar 144,000 judíos. Bendito sea Dios, para que le terminen de predicar. ¿Y de dónde van a salir esos judíos? Por ahí dicen los testigos de Jehová que son ellos. Entonces, cuando uno de ellos le diga que ellos son, dígale de qué tribu tú eres. Porque esos 144,000 son 12,000 judíos de cada una de las 12 tribus. Y 12 por 12 son 144. Entonces, fíjate cómo el plan de Dios todavía escatológico está moviéndose. O sea, no, eso no terminó ahí. Cuando estos niños nos pregunten esas piedras que significan del ayer, no, también qué van a representar en el futuro. Por eso es que tenemos que crecer y mantenernos firmes y serle fiel a Dios, para nosotros no ser parte de esa estadística, sino de la estadística que se va con el Señor. Pero para que sepan que eso es lo que nos ayuda a nosotros a predicar hoy en día, de que va a venir ese tiempo difícil, pero es un tiempo donde Dios quiere tratar con Israel. Amén. Para terminar las promesas que están ahí para ellos. Amén. Amén. Dios Gloria a Dios. Gracias, hermano. Eso que dijo el hermano es puro escatológico. Va otra más. Que dice el apóstol Juan, que Dios le mostró a personas cortadas del cuello. ¿Sí? ¿Quiénes eran esas personas? Las que no se pusieran la marca en ese tiempo de la tribulación. Y esperemos en Dios y confiamos que no vamos a estar en esos tiempos aquí. Amén. Tenemos que esforzarnos en la palabra del Señor. A veces las cosas del Señor nosotros no lo miramos lógica. Muchas veces decimos, lo lógico sería así, o lo lógico sería así. Pero no, pero el Señor lo hace diferente a su manera. Amén. Las cosas del Señor es ilógico para nosotros. Punto C. Un ejemplo de obediencia y solidaridad. Capítulo 4 del 2 al 13. En el párrafo anterior vimos un monumento que sirvió como testimonio del poder de Dios cuando hizo que el pueblo pasara el Jordán en seco. En estos versículos tenemos otro mensaje muy valioso. Aquí se narra la manera tan valiente en que los israelitas que habían recibido como herencia la tierra del oriente cumplieron su promesa. Los hijos de Rubén, los hijos de Gad y y la media tribu de Manases pasaron armados delante de los hijos de Israel. Esos pueblos ya tenían su parte de este lado del Jordán. Pero ellos quisieron acompañar a las otras tribus para ir a conquistar la tierra prometida. Pero eso ya lo veremos en los siguientes estudios. Este acuerdo quedó establecido ante Moisés, según Números capítulo 32, del verso 28 al 30, y Josué lo reafirmó en capítulo 1, verso 12 al 15. Dice aquí algo importante, dice, vale la pena imitar la actitud de obediencia y solidaridad de estos hombres. Sin duda que este ejemplo tiene una aplicación espiritual y podemos relacionarlo con la responsabilidad misionera que Dios ha puesto sobre los hombros de los que vivimos en países o regiones ya evangelizadas.
Aquí el escritor nos invita, o más bien la enseñanza que nos está dando aquí estos pueblos, salir todo el pueblo a conquistar. ¿Qué vamos a buscar? A los perdidos, al que necesita conocer de Dios. Vale la pena imitar la actitud de obediencia y solidaridad de estos hombres. ¿Cómo estamos delante del Señor? Yo creo que hay que hacer un balance en nuestras vidas. Aquí está el Señor, aquí están nuestros quehaceres. ¿Dónde está? A veces de este lado se inclina más y dejamos al Señor para después, cuando no debería ser por el otro lado o igual. Amén. Digno eres, Señor, digno eres, Señor. Confirmación del liderazgo de Josué. Josué 4, del 14 al 18. Engrandecimiento de un hombre fiel. 4:14. El respaldo de Dios a su siervo a través del milagro del Jordán sirvió para que todo el pueblo temiera a Josué, como había temido a Moisés. Esto nos recuerda el caso de Eliseo con el manto de Elías en el mismo río. Segunda de Reyes 2, del verso 11 al 15. Eliseo golpeó las aguas del Jordán con el manto que se le había caído a Elías. Las aguas se dividieron y el profeta pasó en seco. En ambos casos sobresale la fidelidad. Fidelidad. Josué había estado al lado de Moisés, ayudándole en todo. Además fue fiel a las instrucciones que recibió de Jehová y de Moisés. Por lo tanto, era de esperarse que el Señor lo respaldara en todo y le diera autoridad en su nuevo cargo. Dios nos ha llamado para que le sirvamos en diferentes posiciones, unas altas, otras sencillas y humildes. Pongamos atención a lo que dice aquí. Lo importante no es el nivel ni el prestigio de un cargo, sino que lo tomemos ¿con qué? Con responsabilidad. Seamos leales al Señor y confiamos en Él, que nos respaldará con milagros y resultados positivos. Lo que debemos aprender es que si el Señor tiene algo para ti o quiere hacer algo por ti, no te va a dejar solo. Pero a veces nos cuesta seguir o obedecer al Señor. ¿Por qué? Porque y si hago esto o voy para allá, y si todo sale mal. Pero no, el Señor todo lo tiene planeado. ¿Cuántas veces hemos escuchado pastores o me vine de acá y acá me moví, o el Señor hizo esto por mí, pero el Señor provee lo que vas a necesitar? Ahí debemos darnos cuenta de que el Señor, si algo quiere de nosotros, seamos obedientes a su palabra. Amén. Pongámonos de pie. Al resumen general, vamos al resumen general rapidito. El milagro que Dios realizó en el Jordán era necesario por varias razones. Punto 1, era la época de los deshielos. El río estaba muy crecido y no había un puente para que pasaran más de 2 millones de personas, imagínense. Inciso 2, esa generación no había visto el milagro del Mar Rojo.
Era necesario que Dios mostrara su poder, pues había llegado el momento de la conquista de Canaán. Inciso 3, Josué era el nuevo líder y era imperativa una demostración del respaldo divino en su cargo para que el pueblo le temiera. El monumento de las 12 piedras nos habla de dos cosas: la integración y unidad del pueblo de Dios y el testimonio perpetuo de la obra divina. Por tanto, debemos colaborar unos con otros para conquistar al mundo para Cristo y mantener en alto el monumento histórico del testimonio evangelístico. La mayoría de las personas no saben lo que el Señor puede y quiere hacer por ellos. Gloria al Señor. Padre, Señor, gracias, Señor, por esta mañana. Señor, gracias por tus palabras, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes en nuestro caminar, Señor. Oh Padre Santo, aquí traemos nuestras peticiones delante de ti, Señor. Tú sabes nuestros corazones, Señor. Oh Señor, digno eres de alabanza, Señor, digno eres de adoración, Señor Padre Santo. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor Padre Santo. Si un hermano trae una petición aquí, Señor, te los ponemos en tus manos, Señor. Tú sabes, Señor, el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias en el nombre de tu Jesús, Señor. Y la iglesia dice, amén.